Muchas gracias, Roberto, y a toda la mesa agrícola de Córdoba Crea Norte por la invitación. Bueno, no sé si empezar por las conclusiones, pero no quiero ser tan pesimista, así que vamos a arrancar. Y con una noticia que, no sé si todos la escucharon, pero que el lunes fue como para arrancar la semana y que afecta a todo el mundo y obviamente no nos deja a nosotros afuera, principalmente lo que es el mercado de granos, que tiene que ver con la quiebra de bancos en Estados Unidos, principalmente el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. ¿Qué pasó con estos bancos que financian principalmente a empresas tecnológicas en el Silicon Valley, que experimentaron una corrida bancaria el día lunes por aproximadamente 42 mil millones de dólares, que fueron los depósitos que fueron a pedir, que para que se den una idea, más o menos son la mitad de las exportaciones argentinas. ¿Y esto qué efectos puede tener? Y ahí les explico cómo se dio esa crisis brevemente, pero esto genera temor, como tuvimos la crisis financiera en el 2008, que eso provocó una gran recesión a nivel mundial y eso no deja a ningún bien afuera y que provoca caída en los precios. Estamos viendo que el petróleo está cayendo y que puede afectar a lo que es el soja, maíz. Entonces, esto es una noticia, la verdad, que es bastante negativa. Lo que salvo un poco ahí es que la Reserva Federal salió al otro día y sacó un comunicado de prensa para decir que iba a hacer todo lo posible, iba a sacar todos los fondos necesarios para suplir o para avalar esas corridas, entonces eso llevó un poco de tranquilidad. Sin embargo, hoy también está pasando algo con algunos bancos en Europa, con el Credit Suisse Bank, que también están teniendo algún tipo de corrida, las acciones de esos bancos están cayendo mucho, entonces hay que ver este tema, la verdad que es bastante complejo y puede tener un impacto bastante negativo. Básicamente lo de la quiebra de estos bancos, cómo se dio, que ya ahora esto también, cómo está relacionado con el mercado de granos, pero hubo un crecimiento agresivo de la tasa de interés de Estados Unidos, que esto no sé si están al tanto, pero en prácticamente un año pasó del 0% a más del 5%. ¿Y esto qué hizo? Estos bancos, como las tasas de interés tuvieron un periodo básicamente en el 0%, recibieron muchos fondos y esos fondos lo fueron invirtiendo en opciones seguras como bonos del Tesoro de Estados Unidos que estaban rindiendo un 1%, o sea, eran tasas relativamente bajas pero seguras, pero este crecimiento que hizo es que hace caer el precio de los bonos que tenían estos bonos en los bancos, porque ¿qué pasa? Si la Reserva Federal empieza a aumentar la tasa de interés, por ejemplo, la aumenta al 4%, ¿qué pasa? El que tiene un bono que te rinde un 1%, ese valor de esos bonos cae. Entonces el activo de estos bancos empezó a caer y a su vez los clientes que ante tasas más atractivas que están viendo en el mercado financiero, le empiezan a decir al banco que inviertan en esos bonos o que salgan hacia otras opciones. Entonces se empieza a provocar una corrida y que si bien los bancos venden esos bonos que tenían en su poder, que vendían al 1 o 2%, rinden menos, entonces no alcanzan a suplir esa demanda de dinero. Entonces eso lo que hace es que quiebren porque no tuvieron, como fue un crecimiento tan agresivo esas tasas de interés, no pudieron ir cambiando su cartera financiera para hacerle frente a una potencial corrida. Entonces, eso, la situación que está pasando con los bancos, más otro de los datos que es que la inflación en Estados Unidos, que acá ven cómo empieza a desacelerarse, eso se empezó a pensar como, bueno, la Reserva Federal va a empezar a bajar esa tasa de interés. Pero cuando vemos cómo viene la tasa de interés en Estados Unidos, sigue subiendo y dicen que la van a subir por encima del 5% para seguir atacando la inflación. Entonces esto obviamente es una noticia negativa. Por un lado, al principio lo de la quiebra en el banco, toda la parte financiera afecta el crecimiento de la economía mundial, afecta los precios de los granos, y por otro lado este aumento de la tasa de interés que hace que todos esos fondos que están invertidos, por ejemplo, hoy salió cómo cayó la posición de los fondos en maíz, se retrajo un montón la posición neta comprada, producto también de este temor en el mercado financiero. Así que esas son dos variables, la verdad que negativas y que van a afectar en el corto plazo y que ya esto nos permite ir viendo
y con lo que vamos a ir viendo a continuación, y para tenerlo presente, precios por lo menos en el corto plazo que no van a crecer o incluso pueden llegar a bajar a pesar de la situación que estamos viviendo nosotros en Argentina. Otra de las variables que le da un poco de sostén a los precios es el clima seco. Bueno, en Argentina es bastante generalizado, en Brasil es en el sur. Una de las noticias también que puede llegar a ser un poco positiva es que la economía china sigue creciendo y crece por encima de lo esperado, como es uno de los mayores demandantes de alimentos del mundo. Esa noticia también le da un poco de sostén, pero lo que mostraba al inicio tiene un peso mucho más grande. Y por otro lado, el conflicto con Rusia y Ucrania, que también eso hay que ver cómo sigue el conflicto en sí mismo, y por otro lado lo que son los corredores de granos que están por el Mar Muerto, que son los que permiten que salga la producción de Ucrania y algo de Rusia. Ayer estuvo, no me recuerdo si era el viceministro de Agricultura o ese tipo de cargo de Rusia en Ginebra, donde ya anunció que llegaron a un acuerdo para prorrogar 60 días este acuerdo. Entonces esto también le da un poco de tranquilidad al mercado de granos y hace que no tengan suficientes perspectivas de suba, porque era uno de los temores que había de que no se reanudara este corredor de granos. Más allá de todo, la producción de Ucrania, para que nos demos una idea, ya cae 15 millones de toneladas de maíz y 12 millones de toneladas de trigo. Son caídas de entre el 30 y 35% de su producción, básicamente porque hay muchas zonas donde ni siquiera pueden trabajar con maquinaria, entonces ya tienen una pérdida en la producción, pero esto ya el mercado ya lo está teniendo en cuenta. Pero de cualquier manera hay que seguir este conflicto para ver cómo sigue, porque eso también tiene un gran impacto en el mercado de granos, de fertilizantes. A nivel local, algunas variables para mostrar lo que es la inflación y el tipo de cambio. Esta línea gris, que es la depreciación de la moneda, vemos cómo, y esta es la inflación, la tasa de inflación mensual. Vemos que a partir del año pasado se empezó a acelerar la tasa de depreciación, y la inflación hacia fin de año empezó a bajar, producto de acuerdo de precios y algunas medidas que tomaron. Sin embargo, ya a partir de este año, como justo ayer salió el dato de inflación del mes de febrero, que fue por encima de lo esperado, y que la tasa de depreciación se sigue ubicando por debajo, lo cual esto nos indica que estamos con una moneda atrasada y con un atraso cambiario producto de esta inflación, y que también si van soltando todavía más el tipo de cambio, se acelera todavía más la inflación. Entonces es una situación bastante compleja, y más en un año donde vamos a tener elecciones. Y la brecha entre el dólar formal e informal cae, pero esto está básicamente vinculado, por ejemplo, a esta caída en la brecha, de que en enero, febrero son meses donde se demanda una mayor cantidad de dólares para lo que es turismo, para distintas actividades, y en cambio en marzo ya empieza a haber una mayor demanda de pesos. Por ejemplo, que empiezan algunas actividades o empresas que necesitan financiar algunas actividades en pesos, y para eso venden dólares, y eso hizo que se calmara un poco el dólar informal. Pero de cualquier manera seguimos con ese atraso cambiario que sigue teniendo presiones sobre también la inflación. Respecto a los precios de los granos, y esto sumando la parte anterior que veíamos, todo lo que era la parte financiera, la parte global, tenemos otras variables que ayudan a contener los precios, que nos dicen que en el mediano plazo no podemos esperar incremento en los valores, por lo menos de soja y maíz. Lo que es Brasil, van a tener una producción récord, casi 25 millones de toneladas van a aumentar respecto a la campaña pasada, y si vemos respecto a hace 13, 14 años, duplicaron la producción, mientras que nosotros se nos redujo prácticamente a la mitad. Y si bien la cosecha en Brasil, acá tenemos cómo vienen, ellos están en plena cosecha, ya cosecharon la mitad del área sembrada, está por debajo de lo que es la campaña anterior, principalmente por exceso de lluvias, pero se siguen manteniendo esas estimaciones de producción que van a ser récord.
Y mientras que, si nosotros vemos lo que es Argentina, tenemos una de las menores producciones de los últimos años, y aquí vemos cómo los distintos organismos fueron recortando las variables productivas, y hoy, por ejemplo, Rosario, Buenos Aires, están hablando de 27, 29 millones de toneladas. Pero más allá de que tenemos estas pérdidas que son históricas, Brasil las compensa a esas pérdidas, y cuando vemos en el agregado a nivel mundial, la verdad que en la hoja de balance no se ve ajustada, porque Brasil, que tiene una cosecha récord de, por ejemplo, aumenta 26 millones de toneladas, mientras que nosotros caemos 15. Entonces, cuando vemos nosotros los precios en el mercado de Chicago, estos son los meses de la cosecha argentina, es para que tengamos como referencia. Estamos en valores que están por debajo de la campaña previa, pero que siguen estando por encima de, por ejemplo, la campaña 2019-2020, 2020 y 2021. Es decir, que son precios relativamente buenos. Lo que pasa es que obviamente la mayoría no hay rendimiento que nos sirva para aprovechar estos buenos precios que estamos teniendo, como sí los tuvimos el año pasado. Y en el mercado local, cuando tenemos ahora prácticamente, me gustaría mostrarles más adelante, porque estos son precios prácticamente de referencia. Cosecha estamos hablando de $390 por tonelada, pero los valores que estamos viendo actualmente, no hay prácticamente volumen de cosecha que se comercialice. Todas estas barritas son cuántas hojas se vende por día, y esto lo tenemos del año pasado de febrero. Vean que se vendía, había un volumen, si bien no es un mes fuerte de ventas para nada, porque estamos ya finalizando la campaña comercial, pero había algunos volúmenes. Acá tenemos obviamente en mayo, junio con la cosecha. Acá tenemos el dólar soja 1, miren en septiembre cómo se dispararon las ventas. El dólar soja 2, ahí en fin de noviembre, diciembre. Y a partir de que cayó ese dólar soja, de que no está más, prácticamente hubo muy pocos negocios, que es esta parte, prácticamente no se ha vendido soja. Y esto acá se ve bastante claro cómo es la comercialización de la soja. Esta línea es el promedio de las últimas 5 campañas. Y esta es la campaña 21-22. Entonces, como podemos ver, desde un inicio estuvo trazada la comercialización de soja, y cuando se implementa ahí el 31 de agosto, llevamos un atraso de unos 13, 14 puntos respecto al promedio, se habilita el dólar soja 1 y ahí se llega al promedio. Apenas acaba ese dólar soja, se vuelven a retrasar las ventas de soja, se implementa en noviembre, fin de noviembre, se alcanza el promedio, y desde esa fecha prácticamente se han vendido muy pocas toneladas de soja. Básicamente se comercializó el 84%, y es lo que quedan entre las toneladas por vender, que están todavía en manos de los productores, y 3 millones de toneladas que ya están entregadas pero sin precio fijado. Estamos hablando de unos $6.000 millones, lo cual es un incentivo principalmente también para el gobierno, en vista de la campaña que viene, que va a tener una necesidad de dólares, de implementar una nueva medida para fomentar nuevamente lo que es la venta de soja, y así ingresar algunos dólares. Entonces, cuando nosotros vemos el precio de la soja en Rosario a los distintos momentos que se implementó el dólar soja 1 y el 2, vemos que cuando se implementa el dólar soja 1 en agosto y termina en septiembre, o sea, del 1 de septiembre al 30 de septiembre, el promedio fue de $240 aproximadamente, mientras que en el dólar soja 2 fueron $290, pero acá se vendieron mucho menos. Obviamente ahí está relacionado con el tamaño del productor, con la capacidad que tenga cada productor financiera para poder vender. Entonces ahora hay que ver cuál podría llegar a ser la medida que tome el gobierno para poder incentivar a vender esa soja que queda, porque no se está vendiendo. Entonces hay que ver lo que pasa a cosecha. Y la principal consecuencia, creo que de esto, y que después capaz que lo pueden hablar más en el panel con los expertos y los productores, es el tema de que se empiezan a ver distorsiones en el mercado de soja, principalmente lo que es, por ejemplo, los precios estimativos en Rosario. Hablan de una soja de 87, 88,
90.000 pesos por tonelada, que ahí hay muchos contratos de alquiler que se fijan ese precio, pero cuando uno va al mercado, cuánto realmente se está pagando, estamos en torno a los 81, 83.000 pesos por tonelada. Entonces esas diferencias obviamente también están vinculadas a estas distorsiones del gobierno que hacen que no haya incentivos a vender o una comercialización más transparente. Y en lo que es maíz, también Brasil opaca a Argentina en este sentido que va a tener una producción récord, principalmente lo que es la producción del maíz safrinha, que va a ser de más de 95 millones de toneladas. Y ellos también tienen algunas, o sea, están cosechando el maíz de primera, que viene un poco atrasado, y la siembra de maíz de segunda, el maíz safrinha, también viene un poco atrasado, pero no es tan significativa. Bueno, entonces acá estamos viendo lo que es Brasil con la cosecha récord y que venían un poco retrasados, pero sin embargo todas las estimaciones siguen diciendo que van a tener una producción récord, y de nuevo, al igual que cuando veíamos con soja, lo que son los precios que se están manejando en el mercado están por encima de lo que tuvimos en otros años, por debajo del año pasado que fueron récord, pero que todavía siguen estando en relativamente buenos niveles. Y en lo que es la producción a nivel nacional, no sé una caída tan marcada como la de soja, básicamente porque hoy tenemos un área sembrada mucho más grande de maíz que de soja, pero también tuvimos esos recortes en lo que es la producción, donde pasamos estimaciones iniciales 55, 50 millones de toneladas a 35 millones de toneladas. Y acá sí, nosotros compensamos un poco esas caídas, porque si bien Brasil tiene una producción récord, no aumenta tanto como lo hace con soja, y nosotros tenemos pérdida de 15 millones de toneladas. Y cuando vemos lo que es en el mercado local, básicamente lo que acá tenemos los precios de referencia para el maíz temprano, lo que sería para los maíces tardíos, estamos hablando de una caída de $21 más o menos por tonelada. Que esto es lo que me parece interesante mostrarle, básicamente, que este es un gráfico que muestra la diferencia entre el precio cosecha del maíz temprano y el maíz tardío. Y en 25 años este es el tercer año donde esa diferencia es más grande, básicamente por el gran fracaso que tuvimos en la cosecha del maíz que vamos a tener en lo que es maíz temprano, principalmente lo que es toda la zona núcleo, donde es lo que más afectado se ve. Respecto a cómo se viene comercializando este maíz, lo que es del maíz de la campaña pasada, y acá se ve que el productor prefirió vender maíz en lugar de soja, se vendió prácticamente casi todo el maíz con un volumen de producción el segundo más importante en la historia, y de la campaña nueva, que ya está por arrancar la campaña comercial, se vendieron 8 millones de toneladas, que está por debajo de las 18 prácticamente que se vendieron el año pasado, que obviamente esto está vinculado a la caída en la producción principalmente. Cerrando lo que es los precios a nivel internacional, a nivel local, o lo que estamos esperando, también acá traemos lo que son los impactos para Córdoba, lo que nosotros estamos viendo de la bolsa en cuanto a términos productivos y el impacto económico que eso puede llegar a tener. Lo que es la producción de granos, que esta es la última estimación que tenemos, pero que la semana que viene vamos a tener una nueva, que muy probablemente muestra una caída más importante en la producción, pero se muestra una caída de 8 millones de toneladas respecto a lo que tuvimos el año pasado, donde ahí el maíz pierde unas 3 millones de toneladas y la soja unas 2 millones de toneladas. Y muy por debajo del récord, por ejemplo, que tuvimos en 2018-2019. Y respecto al potencial, si nosotros queremos hacer un cálculo de qué pérdidas podríamos haber tenido, nosotros con el área que sembra muy un rendimiento promedio en la provincia de Córdoba, podríamos haber alcanzado 41 millones de toneladas, y hoy estamos hablando de 29 millones de toneladas, que es una pérdida de aproximadamente unos 4.700 millones de dólares, eso es el valor bruto de toda la producción, y el ingreso bruto de los productores, que quiere decir esto es el precio, es la producción perdida por el precio disponible, que obviamente después es el valor que se distribuye por todos los miembros de la cadena, de unos 3.800 millones de dólares.
que para que nos demos una idea cuántos son esos 4.700 millones de dólares, ahí vamos a hacer algunas comparaciones, pero el principal cultivo que pierde, obviamente por importancia en el área sembrada, es maíz, soja, maní. Perdón, se me pasó ahí, pero es que el valor bruto de la producción que se pierde, para que nos demos una idea, son 40.000 departamentos más o menos en Nueva Córdoba, de un dormitorio, o por ejemplo, son a 105.000 camionetas. Yo creo que todas estas cuestiones nos sirven para comunicar, por lo menos a la gente que es ajena al sector, y cuando estamos viendo una campaña tan mal y cómo nos afecta a todos, que va a afectar desde el lado de la construcción, la industria automotriz, o por ejemplo, lo que es la industria de maquinaria agrícola, que ya está cayendo este año, como por ejemplo ese valor que se pierde son casi 7.000 cosechadoras, o por ejemplo la menor producción, que van a ser 400.000 viajes menos en camión, que vamos a tener producto de esta menor producción, y que obviamente eso afecta en toda la zona, en todos los pueblos del interior, a aquel camionero que ya vio mermada va a ver mermada esa cantidad de viajes que va a hacer. Y esto es interesante respecto a las pérdidas por departamento, donde los departamentos más perjudicados, a diferencia de otros años, son los departamentos de la zona núcleo, principalmente lo que es Unión, Marcos Juárez, San Justo, donde, para que se den una idea, nosotros en lo que es Marcos Juárez, un rendimiento promedio de maíz relevamos en 110 quintales, y hoy nos están reportando 50, 55 quintales por hectárea, y eso hace que van a tener pérdidas en total en todo el departamento, entre soja y maíz, de casi 1.000 millones de dólares. Lo que es la zona centro, norte de la provincia, como se sembró, tuvimos récord de siembra de maíz tardío en esta campaña, y que en rendimiento no serían tan afectados como los rendimientos de los tempranos. Y para cerrar, lo que son los resultados económicos, cuando nosotros calculamos los márgenes por zona, también vemos, acá tomamos 4 departamentos representativos, pero por lo que es, por ejemplo, Marcos Juárez, San Justo, soja, maíz, el margen neto es negativo para todas las zonas que nosotros relevamos. En estas zonas, como Marcos Juárez y San Justo, es más marcada esa caída, principalmente porque los costos de alquileres son mucho más grandes. Había algunos productores que nos están contando que en Marcos Juárez estaban pagando 23 quintales de soja por hectárea, así que con esta campaña, con rendimiento de 55, 60 quintales de rendimiento de maíz, obviamente van a pérdida. Y en lo que son las zonas, por ejemplo, del centro, Tercero Arriba, o Totoral, acá en esta zona o más al norte, los resultados no serían tan negativos por estos rendimientos que serían un poco mejores a los que estamos teniendo en maíz temprano. Sin embargo, recién arranca la campaña y todavía nos quedan unos meses todavía para definirlo y para ver cuánto puede llegar a ser la pérdida, si es más grande o no. Así que pasando en limpio lo que es esta campaña y lo que estamos viendo nosotros, principalmente lo que es en términos de precios, hay muchas cuestiones, esta parte, lo que es todo lo que es la parte financiera a nivel internacional, el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, hay que seguirlo de cerca. Lo que es esta semana y lo que pasó puede ser el preludio de otra crisis como tuvimos en el 2008, que se dio de la misma manera, veníamos con tasas bajas, subieron de golpe, y eso desató una crisis en el mercado inmobiliario, fue bastante complicada y se trasladó al mercado de granos. Bueno, hoy estamos en una situación que hay que monitorearla, donde se dieron las principales señales de alerta, y que eso va a afectar a los precios, y que vamos a tener precios no como el año pasado y por debajo, capaz de en el corto plazo tenemos perspectiva de precios más bajos, también por lo que está pasando en Brasil, y que en pocas semanas más se va a empezar a definir lo que es la siembra en Estados Unidos, tanto de maíz como de soja, y eso va a tener también un impacto en los precios. Córdoba por ahora, pero va a ser más grande, cuando tengamos la nueva estimación de producción, perdería casi 5.000 millones de dólares. La zona de núcleo de Córdoba es la más perjudicada, pero todas, la mayoría que nos dan el resultado económico, que este es el margen neto, que obviamente incluimos el costo de arrendamiento, la mayoría nos da negativo, y la posibilidad, que esto es básicamente una probabilidad también para transparentar un poco el mercado de soja, de un nuevo dólar
o una nueva medida que incentive o permita también recuperar algo de rentabilidad a los productores, porque si no, muchos van a tener graves problemas, principalmente financieros, producto de esta caída en los rendimientos y en los precios. Así que bueno, muchas gracias y cualquier duda a disposición.